Bien, ya estamos grabando. Continuemos, por favor. Terminemos, yo creo, ya nuestro tema de retroalimentación. Veíamos entonces hasta la anterior clase la conveniencia o no, luego de las pruebas de significancia y demás, veíamos, ¿no?, la conveniencia o no de usar entonces el modelo para estimar, teniendo en cuenta sobre todo esto, ¿no?, de que la estimación solo debe hacerse sobre, obviamente, el rango, ¿no?, de los valores x o y que componen más o menos, ¿no?, la muestra sobre los cuales se ha hecho la regresión lineal. Nunca hagamos, obviamente, una predicción, una estimación con base en valores x y que no pertenecen al rango establecido. Entonces, estábamos viendo en la anterior clase con mucho detalle las formas de interpretar, sobre todo la resolución que tenemos con el TAP para encontrar todos y cada uno de los interrogantes que muchas veces nos solicitan, ¿no?, y que están ahí, pero que tal vez no sabemos ver. Entonces, cuando estimamos el valor puntual de y, ¿no?, estimamos, pues, no, básicamente una media de los valores de y, ¿no? La nota claramente dice: en realidad la estimación puntual de un solo valor de y es igual a la estimación puntual de la media de los valores de y. No se olviden, ¿no?, que hemos hablado de que tanto los coeficientes que se están obviamente estimando como un acercamiento, ¿no?, a los estimadores poblacionales, los verdaderos beta sub 0, beta sub 1, etcétera. Estamos obviamente considerando que como estimadores de los parámetros poblacionales, estos siguen, pues, ¿no?, una distribución de probabilidad, hemos dicho normal, ¿no? Por eso estamos hablando de que la estimación puntual de un solo valor de y va a ser igual a la estimación puntual de la media de los valores de y. Pero vayamos a la última parte que adelantamos la anterior clase. Aparte de una estimación obviamente puntual, nosotros podemos hacer la estimación por intervalo. La estimación por intervalo, como ustedes saben, establece un valor puntual más o menos sí un margen de error. La estimación por intervalo básicamente refiere a la precisión de los resultados de la regresión. El primero, como ven, es el intervalo de confianza, es una estimación del valor medio de las y, corresponde a un solo valor dado de x. En este caso, como ven, siguiendo toda la nomenclatura, se habla de x sub p, un valor particular o determinado del variable independiente x, un y sub p, valor de la variable dependiente y que corresponde al valor dado xp. El valor esperado medio, ¿no?, del y sub p, la variable dependiente y que corresponde al valor dado x sub p, de forma tal que tú tienes un y sombrerito p igual a la ecuación, en este caso b sub 0 más b sub 1 por xp, con una estimación puntual del valor esperado de y sub p cuando x es igual a xp. Según obviamente la metodología, yo puedo calcular de esta forma la varianza del valor estimado y sombrerito sub p y por consiguiente luego la desviación estándar. El intervalo de confianza en ese sentido, como ven,
es igual a y sub p sombrerito más menos el valor de alfa medios multiplicado por la desviación estándar de y sub p sombrerito, donde evidentemente el intervalo de confianza se está calculando con un nivel de confianza de 1 menos alfa o un nivel de significancia igual a alfa. Este alfa medio se va a calcular obviamente con un valor, ¿no? Sobre todo basado en una distribución t con n-2 grados de libertad. Si vemos en la gráfica el intervalo al margen de lo que es una estimación puntual, en la ecuación de regresión establece algo así como un valor mínimo y un valor máximo para el valor de la variable, ¿sí? Según ven en el diagrama. Entonces, cuando se calcula el intervalo de confianza, como ven, estamos básicamente señalando un rango de valores entre un límite inferior y un límite superior, teniendo en cuenta, como han visto, la desviación estándar del valor estimado para un valor dado x sub p. Ejemplo, dice, ¿no? Calculando un intervalo del 95% de confianza para la media, dice, de las ventas trimestrales de todos los restaurantes de la cadena Armans ubicados cerca de campus con 10.000 habitantes. Entonces estamos calculando, como ven, la media de las ventas trimestrales de todos los restaurantes con un x sub p de 10.000 estudiantes. Entonces, usando la desviación estándar, el valor x sub p, la media, dice, ¿no? Porque esos son los valores que tenemos que tener acá, la media de los valores x, y obviamente, como ven, la sumatoria hallamos obviamente por tabla el valor de alfa medios, lo multiplicamos por el valor, ¿no?, de la desviación estándar de y sub p, y tenemos el margen de error, señalando que el intervalo es 110 más menos 11,415, o señalando que el valor del estimado va de $98.585 a $121.415. Entonces estamos señalando un rango. Entonces ahí está, ¿no? Esto obviamente es un método manual que directamente con el software se nos va a salir el cálculo. Como van a ver, entonces el intervalo de confianza, que repito es una estimación del valor medio de las y, que corresponde a un valor dado de x, se va a diferenciar bastante del intervalo de predicción, que es la estimación de un solo valor dado de y para un valor dado de x. Ojo, fíjense la diferencia: estimación de un valor de y, un solo valor de y para un valor dado de x. En cambio, el intervalo de confianza te habla, ¿sí?, del valor medio de todas las y que corresponden a un valor dado de x.
La estimación entonces de un solo valor de y por un valor dado de x establece o determina un mayor margen de error. Se calcula la varianza de uso, ¿no?, del valor estimado y super sombrerito como una estimación del valor individual de y cuando x es igual a x sub p, la cual obviamente es simplemente la suma, ¿sí?, como ven ustedes, de lo que hemos llamado ya la estimación de la varianza, es decir, el s al cuadrado, más sí, el s al cuadrado de y sub p sombrerito. La estimación de la desviación estándar, entonces, un solo valor dado de y sub p, luego se va a multiplicar con el valor nuevamente de alfa medios para encontrar el intervalo de predicción. Gráficamente, como ven, el intervalo de predicción es mucho más grande, ¿sí? Y por dentro tenemos el intervalo de confianza, porque estamos estimando un solo valor de y para un valor dado de x. Al tener, como ven ustedes, un intervalo de predicción mucho más grande que el intervalo de confianza, claramente se nota que el margen de error es mucho mayor. En el ejemplo, el intervalo del 95% de confianza, como ven, va a contrastar con el intervalo de predicción en este caso. El intervalo en este caso, luego de todos los cálculos, como ven, es de 76.125 a 143.875, un margen de, como ven, un margen bastante más grande que el intervalo de confianza. Se tiene un límite inferior más pequeño y un límite superior mucho más grande. Dice, ambas estimaciones por intervalo son más precisas cuando el valor de x sub p es igual a un x, ¿no? Pero un x obviamente determinado dentro, ya saben, el rango de los valores posibles de x, ¿no?, que eso es sobre todo lo importante. Entonces, distinguir entre el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Repito, el intervalo de confianza es la estimación de todos los valores de y o de la media de los valores de y ante un valor dado x. Todos los que podrían ser, ¿no?, estimación de la media o del valor medio de las 10 que corresponde a un valor dado de x. Mientras que el otro, el intervalo de predicción, es estimación de un solo valor de y para un valor dado de x. Por lo tanto, su margen de error es mayor. Entonces, el intervalo de confianza siempre va a estar por dentro del intervalo de predicción. Bien, enseguida vamos a correr estos dos ejercicios para evaluar esta última partecita. Sin embargo, repasemos previamente lo que hemos visto acá, ¿no?, la solución por computadora, qué es lo que usamos, ¿no?, y particularmente nos fijamos. Y así practicamos en uno antes de hacer el análisis de residuales, que es la última parte ya del tema.
Bien, entonces la solución por computadora, como ven, esta en una salida, vamos a decir, tradicional del militar, nos muestra información muy importante, ¿no? La ecuación de regresión estimada, sobre todo para apreciar, ¿no? Tanto el estimador del coeficiente del término independiente y el coeficiente de la pendiente de la recta. Eh, Esto se ve, ¿no? En la tabla, por ejemplo, del cálculo de los coeficientes que ustedes ven ahí, y se señala, pues, ¿no? Su estimación de error de cada uno de los coeficientes. Ahí sobre todo ver y establecer, pues, ¿no? Por ejemplo, para cada coeficiente nosotros tenemos el valor t. Esto es muy importante porque en esta parte, sobre todo del coeficiente, calculamos el valor t para la prueba de significancia. ¿Sí? Hay que ver siempre, ¿no? El del término de la pendiente. Este sería, ¿no? El importante. No nos interesa muchas veces que el término constante o el término independiente pueda ser igual a 0. Hay que ver sobre todo, ¿no? Como hemos visto, la desviación estándar o el error estimado, ¿no? De toda la regresión. El R cuadrado, ¿no? Es también valorado desde el punto de vista de la prueba de bondad de ajuste, ¿no? De acuerdo al R cuadrado. En el análisis de varianza o tabla nova, nosotros sobre todo tenemos a disposición lo que es, pues, ¿no? La prueba de significancia a través del valor F, ¿no? Y el valor P para la prueba de hipótesis también respectiva. Es lo que veíamos al final, ¿no? Sobre todo la estimación, pues, ¿no? Puntual, con obviamente la medición del error estimado y un intervalo de confianza y un intervalo de predicción, ¿no? A un determinado nivel de significancia alfa. Entonces siempre el intervalo de predicción va a tener un límite inferior menor y un límite superior mayor que el de confianza. Y vamos a hacer esos ejemplitos. Bien, vamos a recordar entonces nuevamente el problemita. Ya saben, nos vamos a regresión, justamente ajustar el modelo
la respuesta y sub 1, y sub i, perdón, x sub i, coeficientes, los resultados, la codificación, el nivel de confianza, fijarnos que sea el 95% como estándar. Si dijese a nivel de significancia de 10 o de 1%, ya sabes, aquí hay que cambiar, ¿no? Y que corra. Esta, ¿no? De ecuaciones de regresión. Y hemos visto esta parte, ¿no? Que sobre todo trata de probar el valor P once 14, ¿no? Error 14, ¿no? Vamos a variar otra vez. Otra vez vamos a correr. Nos hemos equivocado en 14, 4 le he puesto. Es otro modelo. Ya, he hecho un ajuste. Y no, y este es el valor P, me acuerdo de otra vez. El R cuadrado no era tan grande, pero tampoco es tan pequeñito. Diagrama de Pareto y demás, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que hemos interpretado. En este caso, sobre todo nos interesa calcular los intervalos, ¿no? Tanto de predicción como de confianza cuando x es igual a 4. Vamos a hacer regresión, predecir, respuesta está bien. Aquí estamos con 4. Ecuación de dirección, la tabla de predicción para mostrarnos el valor puntual, el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Esta es la predicción con x igual a 4. Sí, ahí está, ¿no? El ajuste puntual es 10,6, un error estimado, ahí está. Y aquí tienes el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Este error estándar, sí, es la desviación estándar del ajuste, lo que luego se puede emplear, como ustedes han visto, en el cálculo de los valores, ¿sí? De la desviación estándar de todos los valores de y sub p para un valor de xp. Entonces, fíjense, el intervalo de confianza 7,05618 es mucho más pequeño, o está incluido dentro del intervalo de predicción, que ven tiene un límite inferior menor y un límite superior mayor. Son intervalos bastante grandes, ¿no? Entonces, los intervalos de predicción, ya saben, establecen o estiman un solo valor
de y para un valor dado de x. En cambio, este intervalo de confianza trabaja, ¿no?, con la distribución de probabilidad para cada uno de los valores de y para estimar, ¿no?, la media de todos los valores de y cuando x es igual a x sub p. Un valor dado de x me refiero, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, claramente uno contiene al otro. Se estiman aquí la media de los valores de y cuando x es igual a un valor dado, y aquí se estima un solo valor de y cuando x es igual a un valor dado. En ambos casos, el término de estimación puntual entra dentro de ambos intervalos. Como se veía claramente en la gráfica, ¿no? Esa es la clave. Tienes la ecuación de regresión estimada, el intervalo de confianza está obviamente por fuera de la ecuación de regresión y mucho más afuera está el intervalo de predicción. Bien, hagamos un ejercicio un poquito más completo para ir repasando todo hasta las estimaciones por predicción y estimaciones de confianza, ¿no? Pues los expertos en salud recomiendan que los corredores beban 4 onzas de agua por cada 15 minutos que corren. Aunque las botellas de plástico son una buena alternativa para la mayoría de los corredores, cuando se corre todo un día campo traviesa, se requieren sistemas de hidratación que se lleven en la cabeza, pero se lleven en la cintura o sobre la espalda. Además de agua, estos sistemas permiten llevar también alimento rojo. Por supuesto, a medida que aumenta la capacidad de estos sistemas, aumentan también su peso y su precio. En la siguiente lista se proporcionan el peso weight en onzas y el precio price de 26 modelos de sistemas de hidratación. Entonces vamos a ver obviamente qué valores tienen, ¿no? Veamos. Vamos a abrir el archivo en Minitab.
Bien, vamos a hacer en otra hoja de trabajo en militar. Voy a pegar ahí los puntitos. Ya saben que en Unitab permite copiar, pegar sin ningún problema. Como tengo esta base de datos en Excel, van a ver en el video, lo he pegado para tener tranquilamente los valores de los 26 modelos, dice, ¿no? Bien, vayamos con los primeros datos sobre la ecuación de delegación estimada y la prueba de significancia, dice, ¿no? Empleando 0,05. También ver y establecer si la ecuación de delegación estimada proporciona un buen ajuste, explicando obviamente a partir de los resultados que vamos a tener con computadora estos valores, ¿ya? Y establecer, dice, que suponiendo que la ecuación de delegación estimada obtenida puede aplicarse a sistemas de hidratación fabricados por otras empresas, calcular intervalo de confianza al 95% para estimar el precio de todos los sistemas de hidratación que pesan 10 onzas, dice, ¿no? Ya sabes, ahí te está preguntando el intervalo de confianza, porque te está diciendo para estimar el precio de todos los sistemas de hidratación que pesan 10 onzas. Te está explicando que se va a suponer que este se puede aplicar, que la ecuación de delegación estimada se puede aplicar a sistemas de hidratación fabricados por otras empresas. Mientras que a diferencia del inciso D, el inciso E quiere calcular un intervalo de predicción, ¿no? Para estimar el precio de un sistema en particular, creado obviamente por la empresa misma, ¿no? Y que pesa también 10 onzas. Vamos a ver entonces las sutiles diferencias de ello. Bien, ahí está entonces los datos, los modelos, los 26 modelos que van desde el fast row hasta el traverse. Sí, muy bien, entonces, bien, efectuamos entonces el análisis de regresión. Tú quieres, ya sabes, podrías hacer la gráfica primero. Obviamente es precio sobre peso. El precio es la variable de respuesta, si tú quieres. Predecir el precio en función del peso. Por eso el precio va como Y. Uh -huh, 95. Esto ya sabemos sobre todo para obtener la gráfica. La gráfica ajustar los puntos dados. Aquí ya tenemos la ecuación, ¿no? Y algunos, sobre todo, términos interesantes para analizar la prueba F al menos, ¿no? Pero ya sabes, el R cuadrado también tiene su función. Pero ya sabes, un análisis más completo proviene de efectuar la regresión con el menú específico de regresión y nos vamos a ajustar modelo de regresión, ¿no?
el diagrama y demás, ¿no? Ajustar modelo de regresión. Precios de respuesta. Ya tengo señalado lo que quiero que se almacene, que básicamente va a ser una repetición de lo anterior. Podemos aceptar. Y ahí está, ¿no? Más completo el análisis de regresión. Entonces, respondemos al inciso A para obviamente establecer lo que decían, estimar, obtener la ecuación de regresión estimada que puede ser utilizada, ¿no? Ahí está, ¿no? La ecuación de regresión dice que el precio es 4,98 más 2,937 por peso. Los coeficientes, ¿no? Los coeficientes están dados ahí, el término independiente, es decir, el estimador del beta sub 0, en este caso es el beta sub 0 sombredito o B sub 0, 4,98 y 2,937 va a ser el estimador del beta sub 1, ¿no? O este se llama también beta sub 1 sombredito o B sub 1. Entonces ya sabes, con estos datos puedo efectuar la prueba de significancia. De acuerdo, sí, al modelo TD-Student. El resumen de modelos sobre todo nos muestra el error estimado, ¿no? De todo el modelo de regresión, este es bastante importante. El R cuadrado, ¿no? Que nos dice sobre todo la bondad de ajuste del modelo. Y el ANOVA o análisis de varianza, que sobre todo ya saben se centra en el análisis de la sumatoria de cuadrados, ya sea debido a la regresión, el término de error total, que luego nos va a servir para calcular el cuadrado medio debido al error o el cuadrado medio debido a la regresión también. Ya saben, con cuadrado medio de error, ¿sí? Y determino, ¿sí?, el valor f que se va a evaluar y luego consiguientemente el valor p. Lo que vamos a ver luego, los residuales, ¿no? Aquí se nos está señalando observaciones poco comunes. Bien, ya sabemos analizar. Entonces, a ver, vamos a preguntar. A ver, Natalia Arce. Y hemos mostrado cuál es la ecuación de regresión estimada. A ver, evaluar la prueba de evaluar la bondad de ajuste del modelo. Y te coloco más o menos el cuadro que tienes que analizar. Con esto se evalúa la bondad de ajuste del modelo. ¿Qué podríamos decir? Proporciona un buen ajuste, regular, alto, mediano, no sé. A ver, dime tú. Sería un ajuste como entre medio y alto. Ya. ¿Qué número estás leyendo para Eh, decir eso? Me dijo la banda de ajuste, ¿no? Sí, sí. El 79,87%. No. No leemos ese, no. A ver, está por ahí, cerca. ¿Cuál sería, Natalia? A ver. El 75,95. Mucha, estás adivinando. 80,68 Lisa. Podría ser también el S, ¿no ve? 8,45.
A ver, si dices que es el 80-68, 80,68%, ¿cómo se lo interpreta para decir, como has dicho, que hay un ajuste entre regular y alto? Podríamos decir, ¿no? Básicamente, un buen ajuste, ¿no? Porque luego puede ser muy buen ajuste o ajuste casi perfecto. Un buen ajuste podría determinarse. Entonces, ¿cómo le harías este 80,68? Lo hemos visto al principio y hemos ido obviamente describiendo en anteriores clases. ¿Te acuerdas? Te dice aproximadamente el 80,68% de ajuste. No, 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 ya ver. Vas a repasar las diapositivas anteriores. Esto es algo que deberías tener en cuenta desde que hemos llevado de regresión lineal pues en métodos estadísticos 1. El R cuadrado, ¿qué se denomina? Es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación básicamente expresa el porcentaje del error total en el modelo de regresión que se explica por el uso de la ecuación de regresión estimada. Entonces, si 80,68% de todo el error total generado por el modelo se explica por el uso de la ecuación de regresión estimada, ¿sí? Tú puedes establecer que hay un, repito, buen ajuste entre la variable pues precio, pero entre la variable peso y la variable precio. ¿Ya? De esa forma se estima, ¿ya, Natalie? Sí, sí. Ya bien, recuerda bien, te voy a poner mitad del puntaje. Entonces seamos claros, ya no podemos dudar ni podemos establecer cosas obviamente que pueden sonar un poquito vagas o no tan precisas, pues hay que ser totalmente claros con lo que estamos leyendo. No estamos haciendo otra cosa más que hacer correr con el software y la interpretación ya pues dada debe ser directa, concisa. A ver, me voy a evaluar las pruebas de significancia. Ya mira choque. Tenemos un desertor ahorita, ¿no? A ver si ahí. ¿Quién se ha ido? Ya mira choque, voy a abrirme tu micrófono, por favor. Yanira choque. Y vamos a cambiar el estado, lamentablemente, del control de asistencia de la clase de hoy. No puede ser, pues, ¿no? Que desaparezcan. No recuerdo que, bueno, Valentín es la única que creo que está mal del micrófono y nos habla por chat, ¿no? Pero de igual manera podría respondernos, ¿no? Si necesitamos alguna consulta. Éramos 8 presentes y ahora solo hay 6. Fíjense cómo van cayendo. Ha vuelto alguien ahorita, ¿no? Y hemos subido un poquito más. Fernando, ¿te desconectaste un rato? ¿O qué pasó? El choque, si me queda está lento. Ah, no, sí, ya. Entonces, a ver, por la señal
Pero me escuchas, ¿no, Yandira? Estás en condiciones de responderme la pregunta. Ahora te voy a mostrar el cuadro. John Morales es el que ha desaparecido, ¿no? Estamos cambiando el estado a John Morales, por si acaso. Ya, Yandira Choque, a ver, viendo los resultados entonces del militar, te lo voy a poner por ahí, donde están los valores para la prueba T. Estamos evaluando pruebas de significancia. Las pruebas de significancia me dicen, obviamente, sobre todo tratan de probar la hipótesis de que el valor de beta sub 1 es distinto de cero. Entonces, dado que la hipótesis nula es que es igual, yo tengo que básicamente rechazar la prueba de hipótesis, donde la prueba de hipótesis nula me está diciendo que beta sub 1 es igual a cero. Si beta sub 1 es igual a cero, no hay ecuación de una línea recta, no hay regresión lineal. Entonces, ¿qué valor P tú tomarías en cuenta para rechazar o no rechazar la prueba de hipótesis? O la hipótesis nula en este caso. Yandir, escribímelo, escribímelo. ¿Se acuerdan? Decían según la prueba T en este caso, ¿no? El valor P, ¿cuánto será el valor P? ¿Es menor o igual? ¿No es menor o igual? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Que beta sub 1 es igual a cero. Entonces, ¿qué se dice? Hay una relación estadísticamente significativa, ¿no? Una relación lineal estadísticamente significativa entre el peso y el precio. Yandira, estoy esperando tu respuesta escrita. Yandira, estoy esperando por chat tu respuesta, como me has dicho. Ha abandonado la reunión, ¿qué pasa? Talento, su internet. A ver, Victoria Delgadillo, dime lo mismo, pero según la prueba de significancia hecha con el valor F. Vamos a la nova. Victoria Delgadillo, ¿me escuchas, no? Habilita tu micrófono, por ¿Qué? favor. Ya, respóndeme la pregunta que te he hecho. Tomaría el valor P, dijo, ¿no? Ya, según la prueba de significancia F de Fisher, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Cuál es el valor P? Eh, sería 0,085. No, para nada. Según la tabla de Hannover, está hablando, ¿no? Sí, sí, claro, estoy mostrando eso. Con la variable de peso. Ahí está. Básicamente, ¿no? La variable peso, weight, es lo mismo que la regresión, ¿no? Sí, podría decirse. Quizá con la primera Pero en ambos es menor de 0,05 el valor P, por tanto se rechaza la hipótesis, se rechaza la hipótesis nula, ¿no ve? Es ya decir, que existe una relación. estadísticamente significativa entre el peso y el precio, ¿no ve?
¿Qué valor P es, me has dicho? ¿Cuál? El de la tabla de ANOVA es 0,000 y Exacto, es ¿no? menor a 0,05. Sí, exacto. Este, ¿no ve? Dani, ¿no ve? Sí, Sí, el valor perfecto. P. Ajá, bien, Dani. Este es el valorcito entonces que hay que analizar. Entonces, decimos, ¿no? Según la prueba F, el valor P, en este caso, 0,0000 es menor al 0,05 que han visto, ¿no? Es el término por defecto del nivel de significancia. Por lo tanto, se rechaza. La hipótesis no era h sub 0. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es eso? Entonces que beta sub 1 es igual a 0. Entonces si se rechaza, de alguna forma se está aceptando. Ojo, no es correcto a veces decir se acepta, ¿no? Porque los valores no son tan grandes en muestra para afirmar así. Entonces si se rechaza h sub 0, más o menos se considera más apropiado decir que beta sub 1 es distinto de 0. Por lo tanto, hay una relación estadísticamente, es decir, estadísticamente hay una relación significativa, una relación lineal significativa entre el peso y el precio, ¿no?, de los sistemas de hidratación. Ahora, ojo, ¿no? Si recuerdas, por ejemplo, ¿no?, lo que se muestra en la grafiquita, voy a reducir esto. Sí, el área cuadrado de 80% nos está mostrando, ¿no?, estadísticamente una relación significativa, ¿no?, podría ser. Ya, gracias Dani, te colocamos los puntitos a ti, entonces atenta por favor Victoria, no era ese valor P que hay que evaluar ahí. Y es la clase 22, 24, ¿no? Listo, Dani, gracias. Sigo esperando la pregunta que le he hecho, ¿no?, a Yandira Choque. ¿Has vuelto, Yandira? Tu respuesta, por lo menos escrita, pues no así tal cual yo estoy escribiendo, analizando los valores de la prueba T, ¿no?, que estaba mostrándote anteriormente. Listo, ¿no? Nada, Yandira. A ver, Gypsy, por favor, ¿me podrías ayudar? Gypsy, no te escucho. ¿Me puedes escribir la respuesta, Gypsy? Victoria dice
No se rechaza porque 1 es mayor que 0,05. Por si acaso es solo un 0. Solo es 5%. Eso es igual a 0,05. ¿Ya? Y no es correcto, Victoria, porque no es el valor 1 el que se toma en cuenta. ¿Habrá alguien de forma voluntaria? Van a ser 25 puntos. Evalúe la prueba T, por favor. Esto hemos hecho varias veces en la anterior sesión. Estamos redondeando un poquito esto, sobre todo para evaluar el intervalo de predicción y de confianza. Alguien, por favor. Prueba T. ¿Qué valor tomo yo? Aquí es el valor P, ¿no? Que hay que tener en cuenta. ¿Tomo este 0,154 o este 0,000? Bien, hemos visto no es tampoco 0, ¿no? Si ponemos 6 decimales, luego sí es siendo 0, ¿no? 8, sigue siendo 0. 10, ya tiene un valor fijo, ¿no? Pero bueno, podemos considerarlo casi 0 en 3 decimales. Gypsy dice se rechaza, ¿no? A ver, Gypsy, ¿por qué? ¿Qué valor P tomas en cuenta? Para que te coloque el puntaje. ¿Cuál de estos valores P estás evaluando? ¿El de arriba o el de abajo? Bueno, es lógico lo que corresponde si me han dicho que se rechaza, pero quiero verlo por escrito, que estás entendiendo bien. La pura Gypsy ya es 0, sí, menor a 0,5. Sí, perfecto. Estás evaluando este valor. Este. Porque el valor T que interesa es el del coeficiente del que está al lado del peso, ¿no ve? Es decir, el término de la pendiente. Entonces, si este es el coeficiente que interesa, decir pues que es distinto de 0. Este es solo el estimador, pero si calculas su valor T y luego el valor, se evalúa el valor P, es 0,000 menor que 0,05. Según la prueba T, ahí está. El rechazo, ¿no? Listo. Ahora hagamos la predicción, ¿no? Y ahorita vamos a interpretar esto. Rapidito. Estadísticas, regresión. Predecimos para el valor de 4, ¿no? No, 10 onzas tienes que pesar, ¿no? Clic sale 34.386. Ya. ¿Estás ya con Minitab, Dani? Sí, yo lo instalé. Ah, ya, qué bien. ¿Funciona biencito todo? Sí, la versión 20 encontré aparte. Ah, ya. Vas a tener cuidado usando con internet, ¿ya? Está bien. Mejor si desconectas cuando utilices con 20. ¿El 20 te has instalado? Sí, la versión Ya, 20.3. ya. De todas maneras, ¿no? Yo creo que estoy 19 porque está bien probadito el software. Harto tiempo ya lo he hecho en varios temas, capítulos, etcétera. Así que esperamos que marche bien, ¿ya? Listo, a ver, entonces vamos a predecir. Ahí están los intervalos está muy bien, 34,3486 me han dicho, ¿no? Entonces ese es el precio, ¿no? El precio es 34,3486. La escala en la que está medido, como ven, dice sí, dólares, ¿no? Entonces 34,3486 dólares será. Esa es la estimación puntual, ¿no? Esa es la estimación puntual. Como ven, el intervalo de confianza va de 30,92 a 37,77. ¿Sí? El intervalo de confianza, ojo, se refiere a la estimación,
¿no? De la media de todos los valores de y. Entonces básicamente, ¿no? Es la estimación de todos los valores, sí, que podría tomar, pues, ¿no? El precio, sí, para obviamente el peso de uno de estos sistemas que sea igual a 10 onzas. En cambio, el intervalo de predicción, de acuerdo a lo que te dice la pregunta específicamente, si se está estimando el precio del sistema backdraft, dice, ¿no? Backdraft era uno de los modelos, pues, ¿no? Que estaba ahí, que ha sido creado por Eastern Mountain Sports, ¿no? Ahí seguramente dentro de la tabla está, pues, ¿no? Específico, entonces ese es el modelo. Entonces está estimando un solo valor de y para un valor dado de x, ¿sí? Esa es la diferencia. Note entonces, según la respuesta, que el intervalo de predicción es mucho más grande que el intervalo de confianza. Fíjense, si el margen inferior es 30,92 en el de confianza, el de predicción dice que es 16,56, ¿no? Mucho más allá. Entonces el intervalo de predicción es algo muy vago como ves. De 16 a 52 hay un amplio rango de precios. En cambio el de confianza es más preciso porque está estimando de alguna forma la media de todos los valores posibles. Está estimando la media de todos los precios, dice, ¿no? De los diferentes modelos, que podrían obviamente pesar 10. ¿Sí? Entonces esa gran diferencia. Cuando veamos, por ejemplo, en la gráfica, ¿sí? Si nosotros podríamos realmente incluir en la gráfica de línea ajustada intervalos de confianza y de predicción, ustedes verían sería un poco más preciso. Eso se obtiene, fíjense, con lo que les estoy mostrando en el momento. Vamos a incluir, mostrar intervalo de confianza, mostrar intervalo de predicción en la gráfica. Nuevamente, ¿no? Esto ya hemos hecho. Se va a procesar de nuevo y nos va a mostrar la gráfica. Ya todavía no de residuos, eso lo dejamos. Está otra vez hecho correr la gráfica y ustedes van a ver aquí esto, ¿no? Eso es lo que me interesa que vean. Ahí está, fíjense, el verde es el intervalo de confianza, al 95%, y el color lila es el intervalo de predicción. Fíjense ustedes, es bastante amplio en comparación al de confianza. Se nota que el verde estima, ¿no?, todos los valores posibles del precio para el peso de 10 onzas, mientras que, fíjense, el otro estima un solo valor de Y específico, ¿no? A ver cuál podría ser el modelo tal para un peso de 10 onzas. Entonces, como ves, muy amplio. Fíjense que dentro del intervalo verde podría decir que están casi todos los puntos, ¿no? Y solo algunos se incluyen dentro del intervalo lila, que es el intervalo de predicción, ¿no? Entonces, fíjense, de forma directa, bonita, podemos tener ya, ¿no?, el gráfico, ¿no?, que veíamos teóricamente. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muchas gracias, Dani. Te vamos a aumentar otros 25 puntos. Está perfecto, perfecto que estén ahí con el software. Solo tienen que afinar, ¿no?, las cuestiones teóricas, conceptuales, metodológicas, interpretativas sobre todo, ¿sí?, de interpretación, como estamos viendo y repasando. Y vas a tener pues todas las opciones de responder las preguntas que tengas. Muchas gracias, Dani. ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces yo creo que mañana liquidamos esto, chicos, porque vamos a ya avanzar. Fíjense lo que es lo que es ya el análisis residuales, que serían los últimos, ¿no?, los últimos toquecitos que se utilizan sobre todo para igual, ¿no?, validar el modelo, probar que estamos haciendo bien, que tiene evidentemente, ¿no?, una relación lineal estadísticamente significativa. Todo eso se confirma con el análisis residual. Entonces tenemos que fijarnos cuál es la forma, por ejemplo, de los puntos, ¿no?, la dispersión, ver si hay patrones horizontales, oblicuos, curvos, etcétera, etcétera, para dar una interpretación sobre los residuales, y en función a esto ver si se necesita estandarizar los residuos, ¿sí?, para obviamente acercarnos a la verdad, ¿no?, sobre el modelo y demás. Van a ver una partecita bastante cortita y simple mañana y listo, ¿no? Liquidaríamos el modelo clásico de regresión lineal.
normal y luego pues vamos a meter directo a la múltiple y los caracteres importantes. Ya, bien, entonces gracias por su asistencia, por la participación de algunos que sí, incluso de forma escrita lo han hecho. Sería excelente que soluciones problemas técnicos, pero bueno, se ha podido de alguna forma participar. Dios mediante, nos vemos mañana, chicos. Hasta luego chicas. Hasta luego, Vic.